te quiere tener arrinconado ahí. Porque dices tú, es que no puedo contra él. No puedo contra ese gigante. Llámese sexo ilícito, llámese alcoholismo, llámese relaciones ilícitas, drogas. Y no sé cuál sea ese gigante que te tiene arrinconado, que te tiene ahí, que dices, no puedo vencerlo. No puedo vencerlo. Necesitas decirle a Dios, levanta en mí el David que hay en mí, esa personalidad de fe, de valentía, esa personalidad que hay en mí que puede derrotar a ese gigante. Escuchó David las agresiones, la manera que blasfemaba en contra del Dios de Israel. Escuchó David y no se quedó ahí. Dijo, hay que hacer algo. Pero cuando desciendes al valle, aún tus mismos hermanos te menosprecian. Cuando desciendes al valle, aún tus mismos hermanos dicen, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué haces tú aquí? Mira lo que le dicen. Eso es impactante, hermano. Y pueden ser hermanos mayores en la familia, o pueden ser hermanos mayores en la fe. El asunto es que mira lo que le dice en verso 28. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Ahora, ¿qué debes hacer cuando te aparecen esos hermanos que no te echan porras, que no te dicen que puedes hacerlo? Porque David empezó a investigar rapidito. Dice, bueno, ¿y qué dan? Dijo, al que se echa este gigante. ¿Qué ofrecen? Dijo. Dice, no, pues al que derrote a este gigante, el rey le va a dar muchas riquezas y va a eximir a su padre y su familia, dice, de impuestos. O sea, no iban a pagar impuestos ya. Y si eso no es suficiente, pues le va a dar a una hija que tiene por ahí por esposa. La hija no valía mucho, pero bueno, de todos modos, ¿verdad? Como era hija del rey, de repente se entusiasmaban un poco algunos. Y cuando Eliab, su hermano mayor, lo escucha, dice la palabra de Dios que se encendió en ira y le dice, yo conozco tu corazón. A veces las personas piensan que conocen el corazón de uno. A veces las personas piensan que conocen los motivos, lo que nos motiva y lo que nos lleva a hacer cosas. A veces piensan de que hay agenda personal, hay algo escondido que uno quiere sacar ganancia o beneficio. Así lo vieron a David. Cuando desciendes al valle, aún tus hermanos te menosprecian, aún tus hermanos no creen en ti. Aún tus hermanos te ven como alguien que no eres útil. Te ven como que eres una persona soberbia. Cuando desciendes al valle, ahí no eres valorizado, ahí te menosprecian, ahí te ven como lo peor. David, cuando le dicen todo esto, se queda diciendo, ¿qué tienes tú conmigo? ¿No es esto mero hablar? Pero el último versículo que leímos dice, y se apartó de ellos. ¿Qué debemos hacer
Cuando nuestros mismos hermanos, nuestros mismos familiares o hermanos aún en la fe no nos creen, no piensan, no se dan cuenta que Dios nos ha llamado para un propósito grande. Dios nos ha llamado para derrotar gigantes. Dios nos ha llamado para derrotar a aquel que nos está humillando, aplastando. Dios nos ha llamado para hacer algo grande. Y aún nuestros hermanos dicen: ¿qué te pasa? ¿No vas a volver en sí? Hermano, ya volvemos en sí y en no y en sí otra vez. Uno sabe exactamente lo que está viviendo. Uno sabe lo que tiene en Cristo. Uno sabe lo que Cristo ha hecho en la vida de uno, hermano. Y uno sabe lo que puede hacer con Cristo a su lado. David lo que hizo inmediatamente se apartó. Se apartó de ellos. Dice la palabra: y se apartó de ellos. Yo te digo, si tienes alguien por ahí que siempre dicen en inglés una palabra, it's rain on your parade, es esa lluvia en tu desfile, ¿verdad? Usted ha visto a alguien haciendo un desfile, siempre se asegura que no vaya a haber lluvia, porque si llega lluvia en el momento del desfile, se echa a perder el desfile. Y ellos dicen ese dicho. Dice: es como esa lluvia en tu desfile. Si tienes algún hermanito, alguien por ahí que siempre es esa lluvia en tu desfile, en tu momento en que tú te vas a levantar, en ese momento en que Dios te quiere levantar y quiere hacer algo contigo, algo sobresaliente, no para que agarres renombre, sino para que defiendas la causa del Señor, para que levantes el nombre del Señor en alto, porque ese debe ser nuestro propósito. Cuando veas que alguien siempre te está estorbando para que hagas aquello que va a traer honra a Dios, entonces apártate de ellos. Apártate de ellos. Eso no ayuda. Dice la palabra que después de esto él se apartó de ellos. Pero Saúl escuchó. Un poquito más adelante dice que Saúl escuchó de este jovencito que andaba por ahí. Saúl escuchó y dijo: tráiganlo conmigo, tráiganlo aquí delante de mí. Observa lo que sucede inmediatamente. Dice el verso 32: y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este. Observe la fe de este joven. Cuando tú sabes quién está contigo, cuando tú sabes que el Todopoderoso está contigo, cuando tú sabes que tienes la victoria porque Dios está contigo, tienes fe, tienes esa confianza, esa certidumbre, esa seguridad de que puedes derrotar al enemigo por más grande que sea. Observa lo que dice esta palabra. Dice: inmediatamente inyectó fe y confianza en Saúl y le dice: y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno. Observa, estamos hablando, Saúl era un hombre ya mayor, quizás 50, 60 años tenía Saúl, y todo aquel ejército, todos hombres de guerra, quizás experimentados, muchos de ellos, quizás algunos de ellos eran los valientes de Saúl. Y un jovencito de 16 años, pero con una fe y una relación con Dios, se para y dice: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú todavía, mira con lo negativo que es este hombre, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, tú eres un muchachito. Así tú eres un muchachito, le dice: mira nomás, ni el bigote todavía se te marca. Dice: me voy a echar aunque sea
Le hago la broma por allá al hermano, al pequeño de nuestro hermano Murillo. Le digo, oye, ¿qué te echaste acá? ¿Qué es lo que traes acá? Porque trae un bigotito ya bien remarcado, el chiquillo tremendo. Le digo, a mí se me hace, le digo, que todas las mañanas pases ahí por el mofle del carro y agarras. ¿Saben cómo hacerse bigote ya, verdad? Pase por ahí, por el mofle del carro. Y ¡pum! David, funciona. Observa lo que está sucediendo aquí. No podrás tú, le dice, eres un muchacho, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Observa, cuando tú estás en el valle, cuando nadie cree en ti, tú te acuerdas de las victorias que Dios te ha dado. Tú dices, y David aprendió bien aquella lección, donde dice en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. David se acordaba, quizás ya había escrito el Salmo 23. Se acordaba de las victorias que Dios le había dado, y en ese momento crítico, en ese momento difícil, él se acuerda de las victorias. ¿Y qué hace? ¿Qué pasa cuando tú te acuerdas de las victorias que Dios te ha dado? ¿Qué pasa cuando tú te acuerdas? Te sientes enfermo, te sientes ahí un poco mal y dices tú, no sé qué hacer, pero luego te acuerdas, hey, Dios me ha sanado, Dios sanó a esta persona, Dios me va a sanar una vez más, amén, amén. Pasas por un momento de necesidad, un momento de crisis ahí financiera, un momento de difícil en la familia, y tú dices, ¿cómo le voy a hacer? Pero te acuerdas de la victoria que ya Dios te ha dado antes, y entonces dices, Dios me dio victoria en aquella situación y me la dará una vez más. Aleluya. No sé si usted me está entendiendo esta mañana. Amén. No sé si podamos asimilar las cosas y darnos cuenta. Si ya hemos pasado por alguna situación y Dios nos ha librado y Dios nos ha dado la victoria, Él lo volverá a hacer. Él lo volverá a hacer por cada uno de nosotros. Dice la palabra que David inmediatamente empezó a narrarle las experiencias que había tenido, y le dice a Saúl, mira, cuando yo era, dice, observa, David respondió, tu siervo era. Hasta donde yo sé, solamente se había alejado del rebaño, nomás para ir a dejarles la comidilla. Pero David dice, creo que aquí voy a cumplir mi llamado, mi propósito. Yo recuerdo que hace no mucho tiempo llegó este anciano profeta y derramó aquel aceite sobre mí y me ungió y me dijo que tenía grandes propósitos para mí, para mi vida. Yo recuerdo todo eso y Dios me ha dado victorias, dice, y hoy es el tiempo de cumplirlas. Observa lo que dice. Dice, tu siervo era pastor de ovejas. Era pastor de las ovejas. Ya lo dice en pasado. ¿Qué está diciendo? De aquí en adelante cambia la historia. Dios te lleva al valle de la amargura. Dios te lleva al valle donde puedes hasta morir. Pero es ahí donde Él te da la victoria y cambia la historia de tu vida. Sales de ahí con una tremenda victoria y sales para cumplir un llamado, un propósito que Dios tiene para tu vida. No te puedes quedar nomás pensando en la palabra que te dieron. No te puedes quedar pensando en que si yo pudiera derrotar a este enemigo, o que cuándo será el tiempo del cumplimiento de la palabra que Dios me ha dado. ¿Cuándo será el tiempo? Era el momento de levantarse. Era el momento, dice la palabra, que inmediatamente él se acuerda de sus victorias y dice, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso
será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¿Puede escuchar a un jovencito de 16 años declarando semejante palabra? Solo alguien que ha sido investido por el Espíritu Santo, solo alguien que ha entendido quién está con él, puede hacer esto. Dicen que una de las grandes tareas de un general, de un capitán de un ejército, es saber transmitir a su ejército ese optimismo, esa confianza de que pueden vencer al enemigo, de que lo van a vencer. El transmitir la estrategia, el transmitir el plan de batalla es importante, pero el transmitirle la confianza que él tiene en ellos, dice que es una de lo mejor que puede hacer un general, un capitán, un coronel que está al frente de un pelotón o de una compañía, un ejército. El saber decirle las palabras apropiadas, exactas que ellos necesitan antes de entrar en la batalla, aunque el enemigo sea mayor, sea más grande, el poder transmitir a ellos las palabras adecuadas. Cuando usted estudia un poquito de historia en los grandes generales que ha tenido este país, usted encuentra a George Patton. George Patton peleó en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial. Ese hombre era de los que decían: solo aceptamos la victoria y nada menos que la victoria, y vamos a pelear para ganar la victoria. Ese hombre decía: es innegociable, tenemos que ganar. Douglas MacArthur, ese fue el que defendió, el que peleó la guerra en contra de Japón y todas las islas de esa área, las Filipinas y todo. Ese hombre era temeroso de Dios. Y cuando los japoneses empezaron a invadir todas las islas, él estaba en un destacamento en las Filipinas. Llegaron los japoneses con un gran ejército y tomaron las islas. Él tuvo que salir. Lograron escapar por su vida, pero les dijo a los japoneses antes de irse: yo regresaré y los sacaré de aquí. Y si usted estudia historia, Douglas MacArthur regresó y los sacó y los derrotó. Esa fecha del 7 de agosto de 1945 queda marcado en la historia. Fue cuando los japoneses se rindieron. Douglas MacArthur logró sacarlos de todas aquellas islas y aún meterse en el mismo Japón y derrotarlos. Dwight Eisenhower, ese era el general, nacido por cierto aquí en Denison. Llegó a ser presidente en los 50. Ese hombre fue el que defendió el área de los aliados, el que dirigió la invasión de Normandía para volver a conquistar, a recuperar Francia. Otro estratega militar. Y así personajes que han habido en la historia de este país, que fueron estrategas, que supieron transmitir el mensaje que ellos tenían. Incluso usted puede hasta buscar y encontrar el mensaje que Eisenhower dio a sus tropas antes de invadir Francia y volver a recuperar a esa nación. Y puede encontrar todas las palabras que ellos dijeron
para motivar a su ejército. David está haciendo exactamente esto. Un jovencito de 16 años le está dando palabras al rey que tenía quizás más de 50 o 60 años, y a todo ese ejército les está diciendo: oh, tu siervo, dice, era pastor de ovejas, cuidaba las ovejas de su padre, pero cuando venía un león, cuando venía un oso, dice, y arrebataba uno de los corderos, dice, tu siervo, dice, corría detrás de aquel oso, detrás de aquel león, dice, y lo mataba, dice, y le quitaba el cordero. Y si el león o el oso se levantaba contra él, ¿qué tal? Le echaba mano, dice, le agarraba la trompa y lo mataba de esa manera. Eso no lo hace un hombre en sus propias fuerzas. Cuando David hacía esto, el Espíritu de Dios venía sobre él. Y no había león, no había oso, no había fiera del campo que pudiese con David. Con ese muchachito de 15, 16 años, dice que le echaba mano y les desquijaraba, les abría el hocico y los mataba de esa manera. Y este filisteo, dice David, será como uno de esas fieras. Yo lo derrotaré. No sé cómo somos nosotros para transmitir fe, para transmitir confianza a los que nos escuchan. Pero eso es bien importante. Es bien importante, hermano, porque se imagina el pastor diciendo: mire, hermano, yo no sé si la vamos a hacer este mes para pagar los biles, para pagar las cuentas. Yo no sé, hermano, si va a alcanzar para seguir apoyando a los misioneros. Ay, hermano, yo no sé, hermano, cómo le vamos a hacer si llega la migración, hermano. Yo no sé cómo ¿Se imagina un pastor ahí con todas esas calamidades? Usted corre a alguien así, hermano. Es que eso es fatal, eso es dramático. Pero tenemos que transmitir esa confianza. Nuestro Dios está con nosotros. Nuestro Dios guardará a su pueblo. Estamos orando para que haya una reforma migratoria. Estamos orando para que haya una solución para toda esa gente que ya está aquí en el país y que está buscando superarse, recuperarse, salir adelante. Estamos orando para que haya una solución. Y Dios va a hacer algo. Y mientras, usted pórtese bien. Amén. Porque todo eso cuenta. Pórtese bien, no ande de pata suelta por ahí en lugares que no debe de andar. No ande metiéndose en lugares donde no se debe de meter y decir: ay, que yo aquí ando evangelizando, hermano, aquí en el club. Si no puede evangelizar en el trabajo, donde es un lugar más neutral, ¿va a ir a evangelizar a los clubs? David está inyectando, se está recordando de que Dios le había dado victorias antes y dice: hoy Dios me va a dar una gran victoria. Repita conmigo: hoy Dios me va a dar una gran victoria. Repítalo conmigo: hoy Dios nos va a dar una gran victoria. Pero créalo, hermano, créalo en su corazón. Que se le baje de la mente al corazón y que quede programado. Y no vaya a salir de aquí: pues quién sabe, hermano, allí me dijeron que dijera esto, pero yo no sé si la voy a hacer en ese trabajo. Es que ahí piden inglés. ¿Y qué tiene? Hermano, allí aprende. Allí aprende el Guasumara y el WhatsApp. A veces hace el ridículo uno pronunciando algunas palabras, pero ¿sabe qué? Cuando no te da pena, yo así fui. A mí no me daba pena, se reían de mí y yo seguía. Hasta que lo aprendí. Sí, porque si usted le da pena, hermano, ¿cómo no le da pena comer? Cuando desciendes al valle,
eres menospreciado aún por el enemigo. Mira lo que dice el enemigo. Verso 42. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Ve al muchachito, debemos entender, un tipo de 3 metros. Y ve a un muchachito ahí que quizás medía unos 75 o unos 5 pies 6 pulgadas. La estatura de David no era impresionante, de acuerdo al registro de la palabra. Pero dice que tenía unos pies rápidos, que saltaba los muros, que se brincaba los muros, dice. Pero es increíble, cuando fuimos a la antigua Jerusalén, la ciudad de David le llaman, nos llevaron al túnel donde descendían los de Jerusalén antes de ser conquistados, los jebuseos. Dice que descendían a traer aguas por un túnel, por unos conductos. Y nos llevaron a ese lugar y descendimos ahí. Dice que se cree que David estuvo con sus hombres allá al otro lado, observando a los jebuseos. Y miraba que descendían por el agua, pero no veía por dónde subían. Y entonces, usted estudia la historia exactamente cómo hizo. Dice que subieron por ese canal. Dice, por aquí subió David y sus hombres cuando descubrió que había acceso a la ciudad de esa manera. Dice, tomó las fuentes de las aguas y subieron por ese túnel. Y dice la palabra que los jebuseos habían dicho, si David se atreve a entrar a Jerusalén, aún los ciegos y los cojos, dice, lo echarán de aquí. Entonces David dijo, malditos todos ellos. Echó una maldición sobre todos ellos por haber declarado semejante palabra en contra de David. Y mátenlos, dijo, a donde los encuentren. Y dice la palabra de Dios que tomaron Jerusalén entrando por ese canal. Cuando uno entra por ese lugar, bajamos y luego subimos, nomás empieza uno a pensar, a imaginarse, a transportarse unos 3100 años hacia atrás, cuando David hizo esa hazaña. Y dice uno, wow, David anduvo aquí. David aquí se atrevió a tomar otra victoria y darle una gran derrota a los jebuseos que nadie los había podido conquistar hasta entonces. Pero David entró y los derrotó, porque tenía un Dios poderoso que lo ayudaba y le daba sabiduría para saber cómo luchar en contra de los enemigos. Cuando desciendes al valle, vas a ser menospreciado por tus hermanos, vas a ser menospreciado por tu enemigo. Dice que Goliat, cuando lo vio, dice, lo tuvo en poco y dijo, ¿no pudieron buscar a alguien mejorcito para venir a luchar contra mí? ¿No pudieron buscar un hombre de guerra verdaderamente que pueda pelear contra mí? Pero no sabía que se estaba enfrentando al ungido de Jehová. No sabía que se estaba enfrentando al próximo rey de Israel. No sabía que se estaba enfrentando a aquel que iba a matar gigantes. Y comenzando con él. Dice la palabra de Dios que comenzó a lanzar maldiciones en contra de David. Y a decirle, ven contra mí, dice, y daré tu carne a las aves del cielo y a los perros y a las fieras del campo. Cuando tu enemigo se levanta contra ti lanzando maldiciones, diciendo que ya estás derrotado, diciendo toda clase de fechorías en contra de ti, no haces lo mismo. Mira lo que hace David. Verso 45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová.
de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Observa, al enemigo no se le enfrenta en mi nombre, en nombre de Filadelfia, no, se le enfrenta ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Jehová de los ejércitos, porque Él es el que da la victoria al pueblo de Dios. Él es el que nos da la victoria en medio de las tribulaciones, en medio de la crisis. El único que nos puede dar la victoria se llama Jesucristo. Dale un aplauso a Cristo. Al enemigo no lo enfrentas ahí, como piensan algunos por ahí. Oh, mire, deje sacar la crucita. Mire, con la crucita así, dice que él se va para atrás. Ay, por favor. Nada que ver. Es en el nombre de Jesús. En aquel tiempo era en el nombre de Jehová. David no le responde de la misma forma, sino que le dice: tú vienes a mí con espada y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, dice, el Dios de los escuadrones de Israel, a quienes tú has ofendido y has blasfemado. Yo vengo a ti, hermano. Dile esta mañana a lo que estás enfrentando, a ese gigante, a esa situación que estás enfrentando. Dile: yo te enfrentaré, o yo vengo a ti en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús tengo la victoria esta mañana. En el nombre de Jesús Él nos da la victoria esta mañana. En el nombre de Jesús somos victoriosos. Amén. Tienes que levantarte con poder y autoridad. David no se puso ahí a decir: mira, yo acabo de matar un león, yo acabo de matar un oso. Lo mencionó en su momento para motivar fe, para recordar las victorias que Dios le había dado. Pero este era un momento de invocar al Dios de Israel. Yo vengo a ti, le dice, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Este tipo lo amenaza y le dice: yo daré tu cuerpo. David fue un poco más allá. Mira lo que le dice: Jehová te entregará hoy. No, mira, al enemigo no le dice: pues a ver si se puede. Mira, yo te reprendo en el nombre de Jesús, el que predicaba Pablo. Ándale, chamuquito, ¿me haces caso? Sí, te sales. ¿Se imagina a alguien? No, yo le digo: sáquese de aquí. Lo llaman a que vaya a orar por un endemoniado y empieza ahí en el nombre. No. Desate palabra en el nombre de Jesús, el Todopoderoso. Hoy sales, hoy te vas, porque Cristo está aquí para echarte fuera. Observa lo que le dice: Jehová te entregará hoy en mi mano. No tenía ninguna duda, tenía esa confianza, esa certeza. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Observe, le dijo: no solamente tu carne daré a las bestias del campo y a las aves del cielo, sino la de los filisteos, todos, dice, los voy a entregar para que se los coman. David llegó con una fe y una confianza. Y luego dice: y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano, dice, en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola, dice, de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron su paladín muerto, huyeron. Qué cobardes, ¿verdad?
Qué cobardes. Ya cuando ven que el grandote aquel estaba tendido, ya le habían cortado de aquí para arriba y ya no sirve para mucho cuando le cortan de ahí para arriba a uno. Dice, salen corriendo. Y entonces se armaron de valor los demás y empiezan a perseguir a los filisteos. Y hubo una gran mortandad aquel día, dice. Pero porque hubo un jovencito que le creyó a Dios. Ahora, ¿qué estaba en juego cuando David desciende a aquel valle? Todo estaba en juego. En el valle peligra tu vida. En el valle peligra tu reputación. En el valle peligra tu integridad. El enemigo te va a querer despedazar. En el valle posiblemente no sales con vida. Pero ¿sabes qué? Si confías en Jehová de los ejércitos, si confías en Jesús, Él te dará la victoria. Es algo poderoso lo que Dios hace en la vida de este hombre. Conocimos a un hombre estos días que estuvimos en el valle. Él es hombre de negocios. El pastor nos compartió un poquito cuando él estuvo con nosotros. Y este hombre lo secuestraron los hombres malos de allá. Y cuando lo traían, dice, con todo un grupo que se dio la orden que fueran y los ejecutaran. Dice, él nomás empezó a clamar a Dios y a decirle, no conocía a Dios todavía, pero le decía, Dios, ten misericordia de mí y perdóname. Perdona todos mis pecados. Señor, estos me van a ejecutar. Yo no te he conocido, perdóname. Y pidiéndole perdón a Dios, y dice que uno de los maleantes lo escuchó. Y fue y le dijo al jefe, al que estaba ejecutando a todos los demás. Dice, oiga, le dice, este tipo le está hablando con el mero jefe ahí arriba. Y le está pidiendo perdón, dice. Y dice que dijo el jefe de ellos, anda de suerte déjalo ir. Y lo soltaron. Y desde entonces él quedó con eso de que al Dios que había clamado en ese valle de la muerte, él quería conocerlo. Él quería conocerlo. Él es un hombre de negocios en el área de México, ahí en esa parte. Tiene 3 restaurantes, tiene un hotel ahí en Nuevo Progreso. Tiene labores donde siembra también ciertos productos y tiene algunos negocios. Es un hombre bendecido. Y así se encontró con el pastor Julio cuando sale de esa situación. Y el pastor le empieza a compartir. Y él tenía restaurante en esa parte baja del hotel. Un hotel muy bonito tiene. Entonces él le dijo, mira, ahora que tú me hablas de ese Dios, ese es el Dios que me salvó allá. Yo quiero entregarle mi vida y quiero ofrecerte este lugar, le dijo, donde tenemos el restaurante, para empezar una congregación. Yo quiero sembrar, yo quiero que muchas almas vengan a Cristo en mi lugar. Cerró el restaurante del hotel y ahora un lugar, hermano, fácilmente así, tal vez no exactamente en cuadro, pero fácil pueden meter 200 personas en ese lugar. Es el lugar que él ha ofrecido para llevar a cabo los cultos. Tienen un buen grupo de gente, más de 120 personas, alabando, adorando a Dios. La obra en México está más grande y más bendecida que la obra en Hueslaco. Todo porque este hombre fue llevado al valle de la muerte. Y ahí clamó al Dios que tiene misericordia. Al Dios que le prolongó la vida. Ahora dice, empezó a compartirnos a nosotros ahí, después de que terminó todo
todo lo que Dios ha hecho, cómo Dios le abre, le da ideas para empezar negocios. Dice, yo entraba cuando no tenía nada, dice, nos hospedábamos en un hotel, dice, y yo empezaba, dice, a tomar medidas y a hacer cada cosa ahí en los cuartos, decía, y le decía a la esposa, oye, ¿qué te pasa? Dice, es que yo quiero ver con más o menos lo que miden los cuartos. Yo quiero, un día Dios me va a dar un hotel. Y le decía a la esposa, ay, si no tienes nada, no tienes dinero, ¿cómo vas a hacer un hotel? Se vale soñar. Se vale soñar cuando Dios está contigo. Dice, ahora tengo el hotel, yo mismo lo construí. Dice, tiene restaurantes muy bendecidos. Tiene todo. Pero no se olvida quién fue el que le dio la vida. Cuando estaban muriendo todos, Él fue guardado, fue librado por la misericordia de Dios. Es el mismo Dios que hoy está aquí esta mañana y te ofrece la vida, te ofrece el perdón. Ese hombre, aún sin conocerle, clamó y le decía, Señor, perdóname, Dios, perdóname. Dios lo salvó de la muerte y lo llevó con alguien para que le mostrara el camino, así como aquel eunuco le mandó a Felipe para que le mostrara el camino. Y dice la palabra que conoció al Señor, fue bautizado y siguió gozoso su camino. Este hombre ahora ofrece todo ese lugar para que muchas almas puedan ser alcanzadas y conozcan al Dios que Él ha conocido. ¿No quisieras conocerle esta mañana?